Buenas noches para toda nuestra audiencia de Uniminuto TV. Quien los acompaña, yo, Mirto Formontiel, y como siempre, es para mí un gran honor estar con ustedes todos los martes en este espacio televisivo, en el que día a día hilamos relaciones para reconstruir tejido social. Hoy el programa tendrá como título Rafael García Herreros, una vida dedicada al servicio de los demás. El padre García Herreros fue un hombre de extraordinarias virtudes. Se ha propuesto por la Iglesia Universal como un modelo de cristianismo auténtico, hombre virtuoso que entregó su vida para el servicio de los demás. Rafael García Herreros Hunda, hijo de un militar, Julio César García Herreros, y de María Hunda, nació el 17 de enero de 1909 en la ciudad de Cúcuta. En 1923, a la edad de 14 años, ingresó al Colegio de Santo Tomás de Aquino de Pamplona, dirigido por padres franceses, donde terminaría sus estudios en noviembre de 1927. En 1928 fue invitado a ingresar a la Congregación de Jesús y María, fundada por San Juan Eudes, comunidad a la que ingresó el 7 de febrero de 1932. El 19 de agosto de 1934 se ordenó como sacerdote, oficiando su primera misa en la iglesia de Nuestra Señora de las Angustias de Bogotá. Entre 1934 y 1954 se dedicó a formar seminaristas en diferentes centros del país, actividad que combinó con un viaje de perfeccionamiento de filosofía por Europa entre 1950 y 1951. Durante sus primeros 20 años de ministerio sacerdotal, García Herrero se consagró como formador de seminaristas en los seminarios de Santa Rosa de Oslos, Jericó, San José de Miranda, Cartagena y Cali. En el año santo de 1950 viajó a Europa como asesor de los grupos de acción católica. Salió de Barranquilla el 10 de octubre y llegó a Roma el 17. El 3 de diciembre de 1951 llegó a Cartagena y fue designado como profesor para el seminario de Cali, donde trabajó hasta septiembre de 1954. En 1996 creó el Minuto de Dios, el Museo de Arte Contemporáneo para apoyar a artistas jóvenes y hacer accesible el arte y la cultura a personas y familias de todos los estratos sociales. En 1971 construyó el Teatro Minuto de Dios y así el barrio se fue convirtiendo en una ciudadela educativa y cultural. Maqueta de la futura Colombia, proyecto de una ciudad ideal. Su trayectoria en comunicación social y el interés por proporcionar restauración de los valores cristianos en el país le llevaron a fundar una emisora en Bogotá y a desarrollar el trabajo del Minuto de Dios a través de los medios de comunicación social, especialmente en el programa televisivo más antiguo del país que tiene el mismo nombre de la organización, Minuto de Dios. Su labor se extiende por todo el mundo, especialmente ante desastres naturales. En 1983, el Minuto de Dios colaboró en la reconstrucción de Popayán. En 1985 lideró la respuesta de los colombianos ante la tragedia ocasionada por el volcán del Ruiz. Construcción y desarrollo social en Lérida, Guayabá y Chinchiná. En 1987 promovió una respuesta social ante el deslizamiento en Villatina, Medellín, y se construyó el barrio Héctor Abad Gómez en la misma ciudad. En 1988 propició una respuesta social ante las inundaciones del río Sinú y en 1989 inauguró el barrio de Las Reinas en Cartagena. En 1956, el padre Rafael inició la fundación de escuelas en la periferia de Bogotá. En 1958 fundó el Colegio Minuto de Dios, que ha dado lugar a la creación de 18 colegios y 7 jardines infantiles en todo el país, con cerca de 25.000 estudiantes. Adicionalmente, en 1988 fundó la Corporación Universitaria Minuto de Dios para formar profesionales competentes, éticos y socialmente responsables. Actualmente, el sistema universitario Uniminuto tiene presencia en 42 municipios de Colombia y brinda educación a más de 75.000 alumnos en programas técnicos, tecnológicos, profesionales y de posgrado. El padre García Herreros apoyó la creación de la Fundación EUDUE, que atiende a enfermos de SIDA y a portadores del VIH. El banquete del millón se realizó por primera vez en noviembre de 1961 y se convirtió ya en una institucionalidad nacional. La boleta que daba derecho a una taza de consomé y a un pan costó entonces la astronómica suma de 5.000 pesos.
Por otra parte, el padre García Herreros fundó organizaciones como el Instituto de Desarrollo de las Comunicaciones, la Corporación Minuto de Dios, la emisora, la programadora de televisión Lumen 2000 y la editorial, entre otras. El padre García Herreros falleció en Bogotá el martes 24 de noviembre de 1992, mientras celebraba el banquete de millón en el Salón Rojo del Hotel Tequendama. El padre Rafael García Herreros nos enseñó que era fundamental el amor a sí mismo, al otro y a Dios, el servicio, la justicia y la libertad. Esos principios nos proyectan hacia un trabajo personal y social que genere cambios profundos en nuestra sociedad. En 1946, en la emisora Radio Fuentes de Cartagena, el padre García Herreros comenzó a utilizar los micrófonos para su labor evangelizadora. La obra católica se mantuvo al aire por 4 años y continuó después en Medellín. Su principal proyecto en el Valle fue la construcción del barrio de los pobres mediante la aportación de 1.500 pesos por parte de 100 familias pudientes y con la venta de la edición de algunos escritos del padre. En marzo de 1955 se iniciaron las emisiones en el Minuto de Dios, que poniendo en mano de Dios este día que ya pasó y la noche que llega, se transmitió por más de 37 años, siendo tal vez el programa de televisión emitido por más tiempo continuo en todo el mundo. El Banquete del Millón, uno de los terrenos donados por Antonio Restrepo y Estanislao Olarte en las cercanías del río Juan Amarillo, al occidente de Bogotá, fueron el lugar donde se levantó el barrio El Minuto de Dios, otra de las portentosas obras del padre García Herreros. El primer morador del barrio fue Rómulo Torres, quien llegó el 27 de junio de 1957 y hoy, gracias al increíble tesón del padre y a la coordinada actividad de los habitantes, el Minuto constituye una ciudadela entre las calles 80 y 90 y las carreras 72 a las 75 de la ciudad de Bogotá. En 1955 inició la atención a los pobres, la erradicación de tugurios y la construcción de viviendas en diversos barrios de Bogotá. En 1956 comenzó el barrio Minuto de Dios en Bogotá, experiencia en el BID, considerado modelo de erradicación de la pobreza. En 1958 obtuvo la personería jurídica de la Corporación El Minuto de Dios como entidad sin ánimo de lucro, comprometida en el desarrollo integral de la persona humana y de las comunidades marginadas, y ha podido construir más de 70.000 viviendas nuevas o mejoradas. Para llegar al final del programa me respondo la siguiente pregunta: ¿cómo me identifico con el padre García Herreros como inspiración al servicio que prestó en el Minuto de Dios? Me identifico que debemos vivir en un ambiente de sencillez, desprendiéndonos de todas las cosas materiales en favor de los otros y comprometernos en ayudar a las personas y transformar las estructuras sociales. Gracias por vernos en el día de hoy en el programa Rafael García Herreros, una vida dedicada al servicio de los demás, y por estar siempre atentos y permitirnos enriquecer su conocimiento espiritual. Recuerden que los acompañó yo, Mirta Formontiel. Nos vemos en una próxima oportunidad.